Bueno, buenas noches. Estamos aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, fase 5, propuesta filosófica desde la filosofía de la tecnología. Filosofía de la tecnología se llama esta clase, presentado por Carlos Eduardo Palma Támara, mi nombre, y al profesor Diego Eduardo Morales Oyola. Bueno, entonces esto es preguntas y formulaciones con planteamientos de la filosofía de la tecnología. Este es el último trabajo, es propuesta filosófica desde la filosofía de la tecnología, y pues este trabajo se divide en varios puntos. Primero, una introducción. Segundo, planteamiento del problema, justificación, marco conceptual y teórico, objetivos, diseño metodológico y bibliografía. Este trabajo pues es un trabajo que tiene pues varias hojas, tiene 18 hojas, ¿sí? Y voy a hacer la presentación pues aquí en el PowerPoint. ¿Listo? Entonces, la inteligencia artificial en la deshumanización del ser humano. Entonces parto de, digamos, una introducción muy básica y es muy práctica, y es las feministas pues tienen un concepto de ellas, ¿sí? Hay una palabra que ellas dicen, digamos, para justificar el aborto. Por ejemplo, esta palabra es yo soy dueña de mi cuerpo, ¿sí? Utilizan esa palabra. Entonces pues yo analicé esta palabra, y esta palabra pues tiene un trastorno, un trasfondo más que de derecho civil, tiene un trasfondo más psicológico. ¿En qué sentido? En el sentido que aquí habla de yo como sujeto y cuerpo como objeto, ¿sí? Hay un yo como sujeto y un cuerpo como un objeto. Entonces, frase incorrecta, pues yo soy dueña de mi cuerpo. Concepción de un cuerpo objeto, ¿sí? Un cuerpo máquina. Y la frase correcta pues sería yo soy mi cuerpo, es decir, concepción de cuerpo sujeto, cuerpo fisiológico, anatómico y psicológico. Es decir, hay una concepción errada del cuerpo donde el cuerpo es un objeto, ¿sí? Es decir, yo tengo una moto, un celular, y yo puedo decir pues este es mi celular, soy dueño de mi celular, porque el celular pues es un objeto, ¿sí? Pero yo no puedo decir soy dueño de mi cuerpo porque me estoy analizando como un objeto pensante como un sujeto pensante y un objeto que es el cuerpo. Entonces hay una mala concepción a nivel del cuerpo. Entonces pues sería básicamente la introducción. Entonces la concepción del cuerpo se ha desvirtuado. ¿Será por el legado que nos está dejando la inteligencia artificial? ¿Está confundiendo nuestro ser? ¿Ya no identificamos si somos máquinas o humanos? Este es el viaje que quiero invitarlos, saber cómo la inteligencia artificial nos está deshumanizando. Hoy se humanizan los objetos y se deshumanizan el sujeto. Entonces, bueno, aquí tenemos cuerpo-máquina, ¿sí? Es decir, cuerpo, yo soy un objeto, un cuerpo que es máquina. Tenemos, por ejemplo, también pues, esta concepción pues, a nivel del aborto. Es decir, si yo soy dueño de mi cuerpo, entonces yo soy dueño del cuerpo de otro. Entonces, por eso es que el aborto sea, el movimiento feminista radical, pues, tiene una concepción donde el otro es un objeto, ¿sí? El otro es un objeto, un cuerpo de una persona es un objeto, una concepción errada del cuerpo. A nivel de la sexualidad también, pues el cuerpo objeto, el cuerpo ya sea a nivel de la sexualidad, a nivel de la ideología del género, pues el cuerpo puede ser lo que quiere ser, es decir, mil formas de realizar el acto sexual. Un cuerpo objeto, es decir, un ser que soy y el otro soy dueño de un objeto. Cuando hablamos de objeto, es un objeto manipulable, es decir, se puede manipular con las manos. Entonces es una concepción errada del cuerpo. Vemos las drogas como uso recreativo, entonces el cuerpo como objeto que puedo alienar, que puedo alejar de la realidad. Y hay una mala concepción de este cuerpo.
¿sí? El cuerpo que nos lleva a ser un cuerpo máquina, un cuerpo objeto, un cuerpo donde el otro cuerpo también es mi objeto, a nivel de la sexualidad también y a nivel de las drogas. ¿Sí? ¿Qué hacen las drogas? Las drogas, por lo que nos llevan las drogas es a una deshumanización. ¿Por qué? Porque la libertad, ¿en qué consiste? La libertad consiste en una persona pensante que es libre, y la deshumanización, ¿en qué consiste? Una persona esclava. Depende, está esclava de algo, en este caso de una sustancia psicoactiva. Entonces la humanización, ¿qué? La humanización es la libertad, la deshumanización es la esclavitud. ¿Listo? De algo, de algo. Ser esclavos de algo, de una sustancia psicoactiva, ser esclavos de un objeto, de una sexualidad, ser esclavo. Eso es la deshumanización. Entonces el planteamiento del problema, pues yo iba caminando por el centro comercial Viva Barranquilla y me encontré con esta imagen. Bueno, esta imagen no necesariamente, pero sí era un grupo de chicos que estaban almorzando, compartiendo un almuerzo diferente, una hamburguesa, otro una pizza, ¿sí? Otro un sándwich, pero estaba cada uno en su celular y sonriendo, así como está esta escena. Entonces me impresionó muchísimo porque era cerca a los lejanos y lejos de los cercanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que todos están planeando algo con alguien que se van a encontrar en otro momento, y cuando lleguen a ese encuentro con esa otra persona, entonces van a hablar con otra persona que no está con ellos en ese momento, como aquí. Aquí ellos, en vez de compartir, está cada uno, a lo mejor esté chateando con otra persona, con un amigo, a lo mejor esté jugando un juego online, a lo mejor esté en criptomonedas, a lo mejor esta chica esté estudiando inglés, ¿sí? Pero no están, o sea, la inteligencia artificial en este momento no está al servicio de ellos, está deshumanizándolos, más no humanizándolos. Entonces vamos con la justificación, ¿sí? La justificación de este proyecto, pues el año pasado, más o menos 24 de abril, cuando estábamos en el estallido social, muchos lo llamaron estallido social, otros lo llamaron toma guerrillera. Entonces me encontré con un trino, el trino decía generación, criticando a los jóvenes de primera línea, les decía generación de cristal, generación que no ha sufrido, generación de la tecnología, generación que todo lo quieren regalado. ¿Listo? Yo no estuve de acuerdo con esta situación, porque decir esto de esta generación, entonces tendríamos que decir lo mismo entre los liberales y los conservadores, entre los que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial y los que nos llevaron a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un problema de la juventud de hoy, ¿sí? La deshumanización es un problema de toda la humanidad en general, o sea, toda la humanidad en la historia ha tenido momentos de deshumanización. Es decir, la tecnología tampoco es la que nos está deshumanizando, pero el mal uso de la inteligencia artificial sí nos puede deshumanizar. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros abuelos, que eran católicos, cristianos, nos llevaron a la guerra entre conservadores y liberales, nos llevaron a la Primera Guerra Mundial, nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cambia hoy que nuestros jóvenes nos lleven a este momento de la primera línea? ¿Sí? Entonces no es un problema de la tecnología, no es un problema generacional de hoy, es un problema de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo hacemos? Si la inteligencia artificial nos está deshumanizando, ¿cómo está sucediendo esto? ¿De qué manera evitarlo? Entonces, si nosotros no podemos analizar la naturaleza es muy sencilla. La naturaleza es una semilla, por ejemplo, si vemos la naturaleza del árbol, una semilla que muere, nace, al morir de esta semilla, nace una hojita y nace al final una planta adulta que puede ser un árbol. Es decir, la semilla tiene que morir para dar la vida, ¿sí? Esto es lo que humanizaría al ser humano, ¿sí? Dar la vida por el otro. No quitando la tecnología ni la inteligencia artificial, no. Simplemente el ser humano tiene que ser consciente de que
para poder ser un humano, para poder humanizar, tiene que ver el otro no como un objeto, como ese objeto que hablamos ahorita de soy dueño de mi cuerpo, no, por lo tanto soy dueño del otro cuerpo, no. El otro es un ser humano, es un sujeto. Entonces la relación entre sujeto y sujeto nos hace ser humanos. Cuando esa relación se convierte en sujeto y objeto, el otro se convierte en un objeto y el otro es manipulable y ya sale de contexto el entregar la vida en servicio al otro, sino en manipular al otro. Entonces, marco conceptual y teórico. Pues básicamente aquí voy a leerlo. En el filme, en la película de Spielberg, Cambridge, Inteligencia Artificial, el autor pretende dar un concepto claro de lo que se entiende en la posmodernidad por sujeto. Ojo que esta película es más o menos del 2000, 2002, 2003. Esta película todavía no existía los celulares, el WhatsApp, creo que Facebook apenas estaba saliendo. Todo esto en relación a las raíces aristotélicas, cartesianas, freudianas y hegelianas, sin olvidarse el concepto del yo. Es importante el texto En busca del sujeto perdido, inteligencia artificial, Zamora 2009, porque la inteligencia artificial nos está cambiando el concepto de sujeto, persona, yo. La película fue realizada en un contexto donde se vislumbra el futuro, película más o menos en 2003, un futuro donde ya el concepto del ser humano, máquina, parece como si se confundiera. Entonces aquí pues vemos dos películas, por ejemplo, Inteligencia Artificial y Matrix. ¿Sí? La inteligencia artificial, pues este niño, básicamente esta película, pues este niño es una máquina, sí, es una máquina, pero es una máquina que tiene como sentimientos, pero es una máquina, ¿sí? Era un niño que fue diseñado para ser adoptado por una pareja que no podía tener niños, ¿sí? Entonces cumplía esa función. Entonces, claro, el niño pues estaba siempre con cara de melancolía, con cara de... fue diseñado para eso, para generar aprecio, amor, generar... ¿qué? Generar, sí, eso, generar protección a alguien que lo protegiera, porque fue diseñado para eso. Esta película pues narra eso, narra ese futuro donde el objeto está reemplazando al sujeto, ¿sí? En la película pues había todo tipo de robots, había robots que hacían las veces de prostitutos, hacían robots que hacían las veces de, bueno, niños para ser adoptados. El concepto del yo, de la persona, se transforma aquí, ¿sí? Hoy estamos viendo que esta película se está cumpliendo, o sea, una persona donde deja de ser persona, deja de ser sujeto para convertirse en un objeto, y un objeto que deja de ser objeto para convertirse en sujeto, ¿sí? En conclusión, las personas son manipuladas y los objetos son amados, ¿sí? Algo así es, o sea, el objeto es amado y la persona es odiada, ¿sí? O sea, el sujeto es amado y la persona manipulada. Y aquí otra película, Matrix, que es una película donde las máquinas pues se toman el poder y las máquinas empiezan pues a matar al ser humano. Básicamente pues eso se está dando hoy en día, o sea, las máquinas están reemplazando a muchas personas. Las máquinas son amadas por los objetos, las máquinas humanizadas, los objetos deshumanizados. Perdón, los objetos humanizados, el sujeto deshumanizado. Y bueno, aquí otro concepto, según Neumann 2020, el texto, el transhumanismo, fase superior, el darwinismo, siempre ideología del proyecto de dominación globalista. El autor nos afirma que los principales ideólogos dicen que en los próximos 40 años se avecina un tsunami tecnológico a nivel de la inteligencia artificial, la biotecnología, la ingeniería genética. Bueno, pues aquí están los objetivos. Ya el tiempo se me acabó. Y aquí está la bibliografía.
Bueno, muchas gracias.